Buenos días, bienvenido a Formato Eficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque hoy te puedo hablar de fútbol y mañana del simbolismo en Evangelion. Conmigo mi cuate de toda la vida, John Ivan. ¿Cómo estás, brother? Pues aquí, en efecto, Sí. siento que soné como una especie de locutor, pero no. Somos locutores, Eh, güey. A locutores Somos amateur. locutores. Radio Saludos pirata. a todo mundo. Radio Pirata. Solo que sin ningún tipo de consecuencia política o audiencia. Eh, pero bueno, tú debes tener algunos de los elementos sin tener el todo. Eso es lo que importa, creo. No cocino. Ok. Oh, bueno, brother. Por eso luego me encanta. Am, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, Oh, no que son empieces. todos, este es el formato actual. Primero que todo, ahorita estamos hablando de qué nos ha pasado, cómo vamos. Luego, vamos a hablar de algún libro que hayamos leído, de alguna serie o película que hemos visto de manera general, nomás para comentarlo. Como no salimos y no hay vida social y los medios que consumimos es literalmente toda nuestra vida. O al menos la Sí, mía, no sé la tuya, pero no. también, brother. No, no creas, no estamos muy Por algo lejos. somos amigos. Exacto. Luego nos pasamos al plato fuerte. Traemos algún tema que queramos hablar a profundidad. Esto te puede ir de largo o de corto, dependiendo qué queramos hablar. Y finalmente, con lo que nos hayamos topado en nuestras redes sociales. Así que iniciamos con nuestro infierno. John Ivan, ¿qué Nuestro has infierno. leído? Sí, es nuestro infierno, bienvenido. No empezábamos hablando de como de nosotros mismos o algo así. Güey, literalmente dijiste el formato y acabas de saltarte el formato. Muy bien. Ok, no, ya Eh, hablamos. Ok, ¿qué pasó con tu vida? no, Por ni eso es siquiera sé. deficiente, por eso es deficiente, Pues eso es coño. deficiente. El guión no importa, el formato no existe. Por eso tuvimos que titular así. Algo sobre mi vida, no sé, empecé a escribir porque leí un libro de Ernesto Sábato a los 14 años, porque hablaba de suicidio y asesinato, y es fecha que sospecho que me dio algunos de que problemas psicológicos, porque Sábato es simultáneamente muy adolescente y muy no para adolescentes, porque tiene como que este pensamiento de adolescente tóxico, de no puedo entender a nadie para nunca, y una vez que eso entre contigo, como que te vuelves insoportable para siempre. Pero es muy buena novela, es muy buena novela. No me arrepiento, no, a lo mejor me arrepiento un poco, pero estuvo bien, estuvo bien. Eh, y no sé, o sea, me fascinó bastante y desde entonces he tratado de escribir y es lo más interesante que tiene yo como ser humano. ¿Algo de tu infierno quieres contar, Bruno? No mucho. Ya sabes que yo soy el que me mantengo cerrado la boca. Ajá. Lo que sí es que voy a hablar de esto. He conocido aquí a mi cuate John Evan desde la prepa. Eres, creo que de los amigos más viejos que tengo. Oh. Sí, Eh, creo que nomás Abreu y Juan Iván, pero ya no hablo, no, Juan Iván, no, José Luis Botello, pero hace años que no hablo con José Luis Botello. La yo, última yo vez que también me hablé, llevo con, yo también me llevo con algunos amigos de la primaria. Es, no sé, pero son amistades bien particulares, yo no me desde llevo que, con nadie toda de la la vida. primaria, eso sí. Eh, En mi casa es porque yo me estuve mudando mucho tiempo, entonces fue como, pasé de este departamento que nos sacaron a casa rentada, a hotel y luego a casa, a la que pues me fueron. pues eres del DF, estuviste en Monterrey, no sé dónde más has vivido. Am, una semana en Buenos Aires, ¿cuenta? Sí. Estuve más tiempo en Seattle cuando fui a visitar a mi tío mojado. Yo soy born and raised en Monterrey, lamentablemente. Ok, Ya como ¿sabes qué? que Voy a tener que censurar todo esto, brother, porque estamos hablando completamente de todo. pero, o sea, hay realmente un problema, digo, no es como que estemos diciendo como que cosas malas, aunque No, bueno, pero estamos hablando de demasiada información. No es para joder, brother, pero a mm, mí ya me ha tocado varias veces de que me han llamado, no sé por qué, pero de que sí, de que, oye, soy tu tío. Y dije el nombre de un tío que ya se me murió años. Y estoy diciéndote gente que se me murió desde la secundaria. Sí, sí, aquí yo estoy. Y es de como, ay, ¿cómo saliste de la tumba? ya. Creo que algo así me pasó con cierta llamada, pero ok, creo que tienes un punto, igual iremos viendo, supongo qué es lo que se debe tocar, qué es lo que no. Dale. Eh, Cualquier cosa en postproducción se quita. en post, ya somos como de cine. La pregunta que Ya somos como eh, lo de los videojuegos, brother. O sea, todo en postproducción.
Todo en el patch de de- una semana del después día de que uno. salió el juego, del día uno. Bueno, ¿qué estaba leyendo? Ahorita estoy leyendo Salem's Lot de Stephen King. Me acabo de acabar el cuarto libro de Dune. Es lo que antes quería hablar, pero cambié de opinión. A lo mejor después hablo de Dune, porque Dune es un tema que da para mucho. Sí. Y como que simplemente estoy como que en un tour de las cosas que traté de empezar en el año que no acabé, porque estoy más de vacaciones, tengo más tiempo. Y volví con Salem's Lot. Salem's Lot es básicamente, eh, creo que fue de las primeras de King. Creo que primero fue Carrie y luego fue Salem Slot. Y con esta fue con Carrie y Salem Slot como que ya pegó y se hizo como que este fenómeno desquiciado. Y es la historia básicamente de vampiros que atacan como que esta ciudad muy, bueno, no ciudad, como que un pueblito suburbano en Estados Unidos, de Maine, por supuesto. Todo es en Maine. Y el pueblito se llama Salem Slot. Y es como que todas estas historias de personas que están como que viviendo sus vidas gringas normales. Y luego llegan los vampiros que se establecen como que en la casa abandonada de ahí y vienen como estos dos de que extranjeros elegantes y se empieza a armar el desmadre. Y, está curioso porque son vampiros muy clásicos, o sea, literalmente tienen como que estas reglas de tienes que invitarlos para que pasen los efectos de los crucifijos. O sea, más Eh, Nosferatu, pues. Más, sí, Nosferatu, Drácula, Bram Stoker. Casi no siempre leo los prefacios y más cosas, pero algo me dio por leerlo. Y estaba interesante porque King decía que él quería hacer como que la nueva novela, gran novela americana con vampiros. Ah, ah, güey. Y que, o sea, que literalmente él venía como que, imagínate Drácula, pero está en un pueblo. Y esto va a ser el siguiente, Uvas de la no ira. sé, sí, es la siguiente Juez de la Ira. Y está muy padre porque él mismo reconoce como que, yeah, a lo mejor apunté mal, pero se nota como que todavía tiene un aliento no tan comercial aquí, o sea, le da una vibra bien curiosa porque La como verdad que no está sé. permitido, Ok, ¿sí? perdón, voy a defender a Stephen King, ok. No soy tan fan de Stephen King, lo voy a ser sincero. Si me preguntas, Qué buena defensa. no, lo quiero decir porque obviamente esto va a salir de que no más eres fan, ok. Stephen King no es tan comercial, ok. Si alguna vez has leído las novelas ligeras japonesas, güey, Stephen King no es tan comercial. Ay, güey, pues te estás yendo muy al extremo. Ok, Eh, sí, sí, es que, entiendo. digo, es que tiene sus detallitos. O sea, luego ya vas viendo que siempre repite las mismas cosas. Ujú, Y, por ejemplo, algo que nunca le perdonó es el final de eso, de It, ujú. que todo explota y te das cuenta como que este güey lo estaba literalmente escribiendo para la película. Y hace un poco eso de repente. Y, bueno, no sé si, O no, cuando tiene los 80 ese libro raro en donde los camiones de pronto obtienen conciencia y empiezan a matar a todos. no he leído tanto de King y quiero leer sus cosas más extrañas, más Güey, estúpidas, eso no es honestamente. extraño, eso es más estúpido. O sea, el propio King cuando le preguntan, dice, todo es culpa de la cocaína. Barras. Y tiene como tres sobre una persona atrapada con un X que está ya poseído. Tiene Ah, Cuyo con el perro. Tiene creo que Christine, que era el carro. No, probablemente estoy diciendo mal el nombre. Pero, pero sí, no he acabado el libro todavía. Voy como en la mitad. Me da mucha curiosidad saber si al final también va a explotar todo. Probablemente sí. Pero hasta ahora no es como que algo muy nuevo que no hayas leído antes, pero es la mejorcita prosa que tiene King, que a mí no siempre me fascina su prosa. Creo que lo mejor que tiene para mí es el pistolero, y él mismo la odia porque es la cosa menos King que tiene. Pero es una buena novela, es una novela entretenida y admiro mucho la pericia que tiene porque son un chorro de personajes. O sea, sí es una novela muy coral, pero no se siente pesada, como suele pasar ese tipo de novelas. En parte porque, pues, King tampoco tiene unos personajes más complejos, pero generalmente no va como que tú digas muy profundo con la condición humana, hablándote de las complejidades psicológicas, de que no, tiene este personaje que es su escritor alcohólico, su escritor fracasado, su escritor exitoso, y su novia, que es guapa, que es buena, y el abusivo, que abusa gente, y cosas así. Pero funciona. Lo que yo te decía es que es una novela muy, muy divertida hasta ahora. mm, bueno, está raro, así que lo menciones. O que estemos Eh, discutiendo a Stephen King considerando todo lo demás. Pero, que es, ok, no sé, la verdad te voy a ser sincero, nunca te vi ticar a Stephen King. Siempre pensé que eras más como de...
Edgar Allan Poe más como gótico. O sea, pues me encanta el Poe, o sea, No, pero me pero refiero también que tus gustos posteriores a Poe eran como más góticos. tuve mis Más fases. a... O bueno, yo te recuerdo así en la prepa y en las veces que te visité en Monterrey. Creo que me he vuelto menos pretencioso y como que un poco más abierto a novelas que son como que menos Nada, chingue su madre, ambi- vulgo. es que ¡Sé ni más siquiera pretencioso, coño! menos pretenciosos al menos. Y como que también como que valorar de que, por lo que te digo, o sea, King a lo mejor no diré que tiene como que la calificación más, Más la que más me popular. gusta. Ujú. No, o sea, más Mm, compleja. ok. Creo que al contrario, su problema es que es muy popular, o sea, pero también admiro algo de ello, que es como que te da un personaje rápido con que puedes identificarte y es sobre la marcha, o sea, como que he ido aprendiendo de que, pues las novelas que son como que comerciales también tienen cosas de que a veces, a las buenas, cosas que aplaudirse. Y creo que King está en eso. Creo que él mismo se ha descrito a sí mismo como el primero de la segunda fila, lo cual es una forma como que muy rebuscada, todavía muy arrogante de describirse. Pero, o sea, sí es como que tiene cosas chidas. El problema es, tío, cuando las cosas que es como que no mames, toda vez está explotando de nuevo, chinga tu madre aquí. No sé qué opinas, tú qué opinas de King. Mira, la verdad a mí me gusta, pero ese siento... O sea, me gusta en un sentido como... no a medias, pero no para decir, ok, me voy a llevar este libro. Tal vez el único que le tengo cierto como aprecio, y tal vez más por el momento en que lo leí, fue el del Cementerio y los Animales, Pet Cemetery. Que sacaron un remake hace poco, malísima. No Sí, lo prefiero veas. no tocar, créeme. Pero el asunto es que con King siempre ha sido así como una relación más de como, chido. O sea, en el momento no le rebusco, ni tampoco le... Y siento que es como muy exagerado que le han tirado a Stephen King. Siento que es más envidia que realmente queja literaria. O sea, también tiene sus cuestiones de Stephen King que hasta cierto punto sientes que estás en una como línea de ensamblaje, sí, para ponerlo un poquito más. Sí, no, porque repite muchas cosas. Ujú. Pero King es un caso bien curioso. O sea, no sé qué ves, me puse a leer algunas reseñas sobre él que te hablaban como que de la recepción de sus novelas. O sea, King fue un fenómeno en los ochentas, cuando realmente empezó a salir y se me hace bien curioso y bien interesante o sea, qué es lo que tiene él que lo hizo como que esta superestrella. Yo creo que simplemente le dio en el Zeitgeist de los ochentas. Sí, siento que como que salió en el momento exacto y sí, pero siempre he envidiado un poco eso de Estados Unidos y otros Ok. países que pueden tener escritores así, o novelas que son así de pop, o sea, ese tipo de facts. Y creo que es algo que todavía se está construyendo en México, pero todavía no lo vemos tanto. O sea, yo sí Gabriel creo que Sainz era una novela pop. ni siquiera, este es el de, ah, el Castillo de Hierro, algo por el estilo, uno No, de la onda. no, creo que sí es de la una, porque es desde la misma época. Mi madre tenía un chingo de esos libros, pero siempre que le preguntaba a alguien de su edad, se sentía un poco como... ¿Era ese o Gabriel Sainz? No me acuerdo, hace un buen rato, porque incluso Gabriel Said ese es un teorista. Ok, entonces Eh, no es Gabriel Sainz. sí, no creo que sea Gabriel Said. Ok, O a ok. lo mejor me estoy confundiendo. Ok, X, punto es. Creo que no estamos dando en el clavo con Ok, nada. ese güey, había un güey muy parecido, y de hecho, por ejemplo, hay una novela que la generación de mi madre habla. Siempre se les olvida el nombre, pero también, o sea, un huerco preguntando Gazpacho, ese tipo. es la novela que decía. Gazpacho, sí. Ese Sí, era sí, el se apellida Sainz, se apellida Sainz. Sainz, sí. Ahorita que mencionas, otra novela, por ejemplo, muy pop, que ella cuenta, que me recordó mucho a esta novela del Upton Sinclair, ¿te acuerdas el que escribe luego Petróleo, de donde sale Ujú. Petróleo Sangriento? Sí, sí. Por ejemplo, una como la versión mexicana de esto de que apuntas al corazón y le das el estómago, es que alguien sacó una novela gay, y esto es como dice, creo que ochentas en México, 80, setentas. Es Vampiro de la Colonia Roma. No estoy seguro. Te Maldita cuento sea. la historia como, porque además, siempre que preguntas, o al menos que preguntaba yo a la edad de 13, 14, 15 años, nunca te decían el título, pero sí se reían un poco de esta parte. Que
O sea, hablaban de tener sexo en los baños y cuestiones así. ¿En Sambors? En Sambor, sí. Sí, sí, es el vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Ok, Toda la pinche, porque también me acuerdo un chorro de eso, llama un chorro de atención que dice como que, sí, en cada Sambors que voy tengo tanto sexo gay. Y es como que, a la verga, si no conocí ese lado de los Sambors. ¿por qué nunca me invitan? Hay un baño oculto en el Sambors porque no, en mis países solo huelen feo. No son tan interesantes. Bueno, la cuestión es de Y hay que, otro que mencionaría, pero no me acuerdo, se me olvidó el nombre, güey, o sea, continúa. ok, si le preguntas a, por ejemplo, a mi madre y demás, que la única cosa que recuerdan, exceptuando aquellos que se escandalizaron por el sexo, era el pequeño dato anecdótico, en donde supuestamente todos los ambos lo que hacen es que rehusan la parte de la ensalada, porque nadie se la come. Asqueroso. No, entonces, le preguntaba a la gente, por ejemplo, a mi madre, a mis tías, no me acuerdo, gente ahí de pronto adultos ¿Hentai? que eran muy como abiertos, Ujú. y todos mencionaban ese tema, güey. O sea, no, no, el sexo gay era como aparte. O sea, ese era como, ok, sí, tiene un Honest, sexo. hay unas escenas como que de abuso que están perturbantes, pero no recordaba eso de la ensalada, yo ya no lo voy a poder olvidar, porque sí es muy perturbante. Sí, entonces dice que por mucho tiempo de pronto ella iba a los Ambors, porque ella le encanta ir a los Ambors. Y veía que la gente cortaba las partes de sus ensaladas para que no las rozaran. Eso como que para ayudar al siguiente que pay it forward. Eso está muy bien ahí gente eh, del DF. Sí, pero me Bueno, refiero a ese tipo de novela pop aquí en México, que pero realmente no tiene un impacto en sí cultural, en un ujú. sentido, por ejemplo, tal vez sí para otros que hayan visto lo del, como una forma de representación de la homosexualidad, Sí, o sea, porque Luis pero, Zapata todavía es muy respetado por eso, porque se ve como que como una novela muy influyente dentro de la literatura gay norteamericana. Pero lo y, que digo, supongo, es, no se me ocurre tanto análogos de Stephen King, digamos. O sea, no hay una, así ¿qué sería un como, Stephen King mexicano? no, siento que justamente la novela negra mexicana o la novela gótica y de terror siempre ha sido visto como para pretenciosos y gente que cree que nació en Estados Unidos. Oh, nos conocen. Ah, sí, todas nuestras referencias culturales son gringas y japonesas. Onescape, Onescape. Bueno, ¿qué has estado leyendo tú, Bruno? Ok, te voy a ser sincero, mi brother. Iba a comentarte de Ubu Rey. Ubu Rey. Ok. Me la encontré en oferta en Gandhi. De esos de... Y era cátedra, entonces dije, oferta, cátedra, a la bolsa. Aún estoy en los estudios introductorios. Es bastante interesante, es una obra de teatro. Ok. No recuerdo mucho de Ubu Rey, si me has hablado alguna vez de ella. O sea, ¿de qué No, va? ¿Qué nunca, tiene nunca te he interesante? hablado. Literalmente me lo encontré como hace 2, 3 meses. ¿Quién es el autor? Alfred Jarry. ¿Es americano? No, creo que es francés. Pero es de 1873 a 1907, güey. A lo mejor es un surrealista. No, surrealismo es después. Mm, me suena que tiene algo que ver Creo conmigo, que lo pero estoy mencionan, pendejo. pero la cuestión es de que este A lo mejor escritor está en la antología de Bertone. de Breton, probablemente, te suena mucho a su época, porque justamente lo llaman uno de los que iniciaron, si no el género, mínimo sí inició los cuestionamientos al género. No, tengo esto de que siento que medio sé una referencia y como que esta necesidad de estudiante de honor roll, de decir como que, ah, escucho hablar de eso. Yo tengo Eh, algo parecido a lo tuyo, brother, pero yo porque soy Ujú. chismoso, Porque es chismoso. porque me encanta el chisme y me encanta saber qué hay después, qué sucedió antes. Qué Ah, curioso sí porque te conté porque una vez te acuerdas que te conté del chiste del de Toyota, el de que a una mujer en Estados Unidos que le dijeron que iban a darle un carro Toyota y le dieron un juguete de Yoda. ujú, sí, el Toy Yoda. Creo que Sí, sí lo he escuchado hablar. sí, sí. Que me puse a leerlo, literalmente, güey, me puse a leer las teorías legales para saber más del tema. Y de ahí me eché como 3 o 4 estudios históricos de Lucy contra Semer, que es una historia, tal vez lo traiga para la siguiente sesión,
que yo lo llamo Suena una buena opción. la historia de los dos fraudes, porque fueron dos fraudes que se encontraron peleados entre sí. Ambos intentaron defraudar al otro. Eso es muy americano. Muy americano, sí. Bueno, pero ¿de qué va Uburrey? ¿Por qué te llamó la No atención? sé, no, ni siquiera he llegado a Aburrey, literalmente estoy en los introductorios. ¿Y qué te dicen los introductorios? ¿Ya te introdujeron? Sí, es justamente lo que te voy a decir. Es más como uno de los primeros que inician el cuestionamiento del género. Está bastante interesante porque también intenta hablar de el hecho que este escritor, ya sabes, escritores malditos que mueren jóvenes. Sí, ¿qué, ya te puedo leer. O sea, también intentaron como deconstruir esa idea. O sea, también sí, que creo que es que creo que tanto tú como yo sí tuvimos nuestra fase donde idolatramos a este tipo de gente. Kafka, Eh, sí, Kafka es uno de los pesados, Poe, brother. Lovecraft. Bro. Rimbaud siempre fue el más alejado a todo lo que tenga que ver con mi entendimiento del arte de la vida, pero también es muy romántico. Nietzsche. De que Pero sigo con Nietzsche, entonces uy, no sé. Nietzsche, chingada madre. Yo No, sigo con Nietzsche. yo, la página de Wikipedia de Nietzsche me hizo una persona muy, muy mala. No, ¿sabes cuándo empecé a Nietzsche, güey? ¿Te cuento? Cuéntame. Ok, en la secundaria había un chavo, se llamaba Beto, era rockero, pero rockero pesado. O sea, puro heavy metal y chingadera. Pero de secundaria. Secu, sí. Entonces tenía, él se decía satanista, pero él tenía la cruz de San Pedro. Ajá. Ok, entonces él me empezó a hablar del anticristo, no, y yo me acuerdo que dije, chingón. Entonces obviamente huerco de 12, 13 años, que lo primero que haces se lo dices a tu papá, o a tu madre, o al que sea, el primer Siento pendejo que que te escuche. no es necesariamente lo normal que harías a esa edad de que cuando quieres ser satanista, pero vale. No del satanismo, pero sí le hablé de Nietzsche, porque dije, no voy a hablar de satanismo, no mames. O sea, Ok, ok. también el güey apenas inició como con 2 líneas de satanismo. Y mi papá fue como, ¿quién te dijo eso? Y ya le conté, no, Beto es el rockero. Y dice, hijo, te quiero mucho, pero es lo más pendejo que escucho. Y me hizo leer ahí mismo me hizo leer Zaratustra. Porque empecé a Em, decirle, no, es de la destrucción y eso, sí, la muerte. Y me puse como, no mames, hijo. No. Agarra el libro, lo tengo ahí en la librería, la biblioteca. Yo no acabé Zaratustra, pero Te tuve en la desprecio por secundaria. eso. Algún día, algún día. Estoy cuestionando nuestra amistad solo por eso, brother. Es completamente válido, porque te digo, cuando era pretencioso de Nietzsche, yo era pretencioso con resúmenes. Pero lo Ok, que pasó es que pues yo estaba en el colegio católico, entonces como sí. que tuve una fase muy, muy intensa de anticatolicismo por cuestiones personales y parte de ello fue como que no me fleté a hacerme satanista, pero sí era mamar como que todo lo que insultaba a la iglesia y sabía como que Nietzsche era como que contra la iglesia, anticristiano y todo. Y Qué, tenía muchas ganas de leerlo y no leí, qué- pero quería hacerlo. qué bien que nunca tuviste MySpace, güey. No, Me afortunadamente. puedo imaginar tu MySpace. XX Sephiroth Satanás. No, 6969. siento que estuve XXX. a un clic de acabar como que en estos grupos intensos de escépticos que después de que dieron lugar a grupos misóginos de internet. Siento que en el clic equivocado sí he Incels. terminado ahí. Incel, sí. Los Eh, breeding grounds de esos movimientos. Chingaderas. Afortunadamente no pasó. No es el tipo de Desgraciadamente yo estuve perdedor que mucho soy. tiempo en 4chan. Ahí sí fueron los breeding grounds de esas Sí, chingaderas. tú sí tienes la marca 4chan en ti. Fuck off. Sorry. Bueno, Bueno, entonces lo continuamos que sí con el tema. Sí, bienvenido porque es formato eficiente. Creo que tenemos que trabajar en las transiciones, ¿eh? Porque Sí. creo que eso es lo complicado, de que Mm, ya que vamos a hablar de esto, seguimos con lo otro. ok. Pero, Lo que sí me leí, güey, fueron 8 de los 22 volúmenes de Honsuki no Genkokuyo. El ascenso de una ratona de la biblioteca, ¿te acuerdas? El que te comenté de... La... sí, pues, Isekai. Maldita sea. Güey, yo no Sabía pude que te iba a acabar, encabronar, sabía que te iba a encabronar. no pude acabar ReZero, no pude Bueno. acabar el otro muy famoso, ¿Cuál? el que todo el mundo odia. ¿Ore no Imuto? No, el que, o sea, el de Normies, güey. ¿Cuál? El más normalón, güey. Ay, Más güey, popular. o sea, no es para joder, pero... O sea, Makoto es que Tensei, es Tensei. el Ya que sé, está ya en sé, nivel Netflix, güey. ya sé cuál te refieres, Mushoku Tensei. Nombre en inglés.
Es el güey, el Nid que se muere y revive en un mundo de magia. Es que, no. ¿Cuál? Sword Art Online, güey. Sword Art Online. Ese es el Isekai Ah, más popular, güey. El más normalón. no sé si... Yo no lo pude acabar. no, la verdad no te culpo. O sea, sí son... o sea, ya son franquicias, ya no son libros. Bueno, me eché 8 de los 22 volúmenes. 8 de los 22. ¿Y qué aprendiste? Aprendí que es mi favorito, dice Kais. Es ¿Por qué? de los pocos que yo puedo llevar y recomendar a gente que no le guste los isekais. Um, Para mí es una novedad escuchar descripciones positivas de un Isekai. Entonces, ¿qué tiene de bueno el ese hecho de... que como que se aleja del género, o muchos de los tropos comunes del género. O la primera cuestión que me molesta a mí de muchos isekais es los inventos. O sea, siempre el personaje muere y renace e inventa. Y siempre son inventos. O sea, pero nunca tiene sentido sus inventos. O pocas Sí, veces tiene. es como esta mamada de... Hay un meme de un tipo que está con Jesucristo que viajó en el tiempo que le dice, esto es la electricidad, y le preguntan, ¿cómo funciona? Y le contesta, no sé. De qué es eso, pero de que como si realmente alguien promedio pudiese llegar de que al pasado y de repente como que sí, voy a poner una planta atómica. Sí, por Creo... ejemplo, aquí por ejemplo, Kenkokuki, o hablando de otro Ujú, que por ejemplo he leído, este es más de manga, pero creo que es novela. ujú, Un estudiante universitario pobre, huérfano, ujú. que ese es el contexto. Pobre, huérfano, sabe producir y utilizar herramientas del medievo japonés. ¿Ok? Conoce a la Es YouTube. perfección el arte de la guerra y es arte de la guerra medieval. O sea, no, nada de armas de fuego ni bombas, no. A puro Mira, caballo, flecha, lanza, espada. es fácil burlarse, pero estoy seguro que más de una persona en internet legítimamente sabe eso. Sí, pero me refiero, o sea, una cosa es saberlo, otra cosa es saber utilizarlo. Bueno, ¿Ok? totalmente. O sea, yo sé cómo utilizar, yo vi unos tutoriales de cómo utilizar este software de aquí de grabación. Realmente vamos a saber qué tanto le entendí. Y o sea, de que, bueno, fuera del hecho de que me imagino es sobre una ratón de biblioteca que termina en un mundo fantástico, ¿de qué más va la historia? Básicamente es eso. Eh, ¿Y es, pasa eh, algo más? Pasan varias cosas, sí, pero no quiero entrar directo porque no vamos a estar analizando los temas tan a profundidad. Pero lo O que a sea, mí me gusta, mm, lo que a mí sí me mm, gusta es de que se mantiene como, especialmente como hasta el sexto o séptimo volumen, se mantiene muy en el sentido de que es una ratona de biblioteca y de pronto como le meten un twist, pero no es un twist que tú dirás, no mames, güey. O sea, no como el Tensei Sudoki, es otro que es importante ahorita, que en su caso de pronto mataron a todos los personajes, como la mitad. No más quedaron como 3 vivos. ajá. O sea, se mantiene y como ella es... ¿Cuál es el giro? O sea, puedes decirlo, lo El que giro recomiendo. específicamente que tiene es... ella se está muriendo, es una de las cuestiones del inicio, y ella se está muriendo, nadie sabe por qué. Obviamente el primer twist que te dan es, ok, ella tiene mucha magia, porque como es reencarnación, pues tiene un chingo de magia. Ok. Y eso es lo que la mata, porque es como meterle mucha agua a un globo. Entonces, para liberar esa magia, lo que ella tiene que hacer es estar con la iglesia, y la iglesia es la que tiene los magos, y está la cuestión de políticas de las iglesias y demás. Entonces, está ese twist, pero no es un, pero aún continúa estas cuestiones de que ella, por ejemplo, le encanta la comida, entonces ella empieza a hacer cambios en las dietas y en la producción de comida. Pero ella es una ratona de biblioteca, así que ella depende de otras cocineras que terminen de poner en práctica sus teorías o sus recuerdos. Algo que no sucede en muchos de estos isekais, donde el MC, el personaje principal, hace todo. Sí, como hay uno muy infame que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me platicaban mucho, ¿Cuál? que era como que estos 6 prodigios que iban de que un mundo europeo y literalmente dominan el mundo como en un mes, porque así que hay un tipo que es el Siento que mejor hombre de negocios, Siento que ¿sí? alguna vez llegué a leer eso, pero creo que incluso en su momento fue como, no mames. Que hecho, ahora que lo pienso, ese es un take que tengo, que Doctor Stone es un isekai, Sí, es lo que pero te comenté, que es un isekai,
pero es un shounen también, y por eso no me gusta. Y a mí Porque me ni gusta más siquiera, por eso. porque yo siento que es un mal isekai. Porque mínimo con todos estos personajes, todas estas pendejadas, güey, son gente que se va al pasado. Entonces tú entiendes que sea una novedad, por ejemplo, en este caso, en el de Honsuke no Genkokuki, o el de la ratona de biblioteca, Gengokuyo, ni siquiera por pronunciarlo bien, Puedes simplemente decirlo en inglés o en español. Ascendance of a Bookworm. Um, por ejemplo, ella se dedica a libros, sistemas de bibliotecas y comida. Pero todo es en el del presente al pasado. Entonces tú entiendes que es una novedad. La razón por la cual no me gusta Doctor Stone es que todo sí es del presente al futuro. Y me vas a decir que él es el único güey que sabe cómo hacer amonia, no mames. Es que te lo justifican bien, o sea, Bullshit, te lo justifican de la misma manera que te justifican todos los isekais. La juventud de ahora sabe hacer todo. ¡Oh! No es mames. que, bueno, es que el punto de Doctor Stone es que el güey es un super genio, Ah, sí, es un Rick bullshit. Sánchez. Eh, O un sea, Rick sí, y sí es Sánchez. bullshit, o sea, lo que hacen mucho es como que no, esta persona que es un estudiante, pero al mismo tiempo es como que un prodigio haciendo magia, entonces un super ilusionista y todo. Eh, pero no, y sí está muy exagerado, o sea, y creo que también lo dejé por un tiempo porque me estresaba, porque te ponían mucho como que, yo sé usar también la ciencia, que voy a, no sé, una cosa muy exagerada de que, como dices tú, de que haré amonia con esta piedrita. Uh-huh. Pero no sé, o sea, siento que está un poco, hay algunas cosas un poco más balanceadas que me funcionan, de que para empezar te justifican que ya no es un tipo normal, es un ultra super genio, y por lo mismo que supone que él es el genio, entonces no es bueno peleando, entonces hay alguien más que es bueno peleando, y como que lo dividen un poco más. Y por lo mismo que esos shonen, siento que hay más cosas que hacer, o sea, de que pueden pelearse con alguien, lo que vi en una reseña es que técnicamente los upgrades que tienen en un shonen normal es tecnología que van recuperando. Y a ratos como que la premisa sí como que es un poco se nota que está como que esforzando en que funcione, pero es el único Isekai que puedo más o menos digerir, básicamente. Mm. Ok, nomás quiero un error que hice. ¿Mm? Eh, es Mushoku Tensei. Ese es el nombre del que te digo que mataron todos a la mitad. ¿Cómo se llama en inglés? Déjame buscártelo. No te sabes los nombres en inglés. Ah, ya sabes cómo se ve, mamón, güey. Okay. Reencarnación de transportado a otro mundo. Tras- Reencarnación de desempleado. Seré otro. Ay, no mames, re- pinche nombre. Por re- eso voy a usar Mushoku, porque es bien odio los estúpido. nombres de Isekai, me tienen hasta la madre. No importa cómo ustedes lo vean, en realidad es Ah, su culpa la cual yo soy débil. Eh, ay, güey. esa vez que me reencarnaron como una babosa. Como otro. Sí, no el de la babosa. Sí, el de la babosa, ¿no? Es el slime. Sí, That Sí. time I got reincarnated as slime. De que, Sí. ¿qué título es ese? El héroe que regresó sigue siendo el más fuerte en el mundo moderno. Porque creo El que rey, espera, este está largo, güey. Ok, a ver. Este, el rey héroe, para poder ser militar, decidió reencarnar y después se convirtió en aprendiz de un caballero más. Eso no es un título, eso es un de que prólogo. Eh, Sí, bienvenido a los Isekai. Ay, Dios santo. No, porque creo que cuando el primero que recuerdo que hizo es el título largo, de que probablemente haya más, pero o sea, que llegó para acá fue el de esta Hikikomori, que era, creo que Guatamote, algo así. No, Hikikomori Watamore, ¿cuál es ese? Que tuvo mucho éxito en cierto punto, que es una morra hikikomori que todo el anime, que era popular en 4chan, todo el anime es como trata de hacer amigos, pero pues solo sabe estar en la computadora, pero tiene un título muy largo, de que nunca voy a como Nunca le voy voy a a, ser popular. exacto, algo así, Ya sé, pero no, mucho más elaborado. sí, pero no. Ya sé cuál te refieres. Así es como lo ponían, nunca se puede ser popular. Ya sé cuál te refieres. Sí, y en su momento sí era como que, qué título tan curioso. Pero luego como que los Isekais hicieron eso, pero lo hicieron como que en esta carrera armamentística que cada vez era peor.
Y ahora tenemos esa vez que fui reencarnado como una slime. La verdad es un prólogo más que un título. Eso o sea, Sí. ¿cómo lo recomiendas? Sí, exacto. Eh, La verdad, el único momento que lo puedes recomendar es que si estás hablando con otro weeb. Porque no ok. puedes recomendar muchos de estos títulos. O sea, por ejemplo, yo he reencarnado en un juego Otome como la villana enfrentándome a mis banderas de destrucción. No, eso no me. Es como que en lo personal. Es de los buenos, Otome Game. O Eh, sea, pues supongo que sí, pero suena aunque sea que es un. La idea suena aunque sea original. no es, Pero no sé. bueno, Mi opinión ignorante de alguien que nunca ha terminado ninguna Isekai, ni siquiera Doctor Stone, aunque lo defienda, son títulos muy largos. No me ¿sabes gusta. cuál es otro bueno que deberías buscar? Ajá. A Witch Printing Office. Es Eh, básicamente así como un uf, Isekai, pero la personaje es ujú. como, es el personaje principal, pero no se vuelve héroe o así el gran, simplemente hace su propia editorial. No, no suena mal, de hecho. O sea, está más tranquilo en ese sentido, que es una de las cuestiones también por lo cual me gusta Honsuki, era el más tranquilo, hablando ya, spoiler de volumen 7 y 8. ¿Qué mamada están sacando? ¿Ok? Acaba de haber una revolución, acaban de matar a los nobles y acaban de meter una conspiración milenaria. No, mames. Literalmente voy a tener que decir, le recomiendo hasta el volumen 6. Eso es lo que voy a tener que decir ahora. Le recomiendo hasta el volumen 6. ¿Qué sucede después? Que te valga madres, güey, la verdad. Ay, luego leí el... Pero, o sea, sientes que fue mucho cambio y todo. O sea, en papel Es, suena es, interesante. es, es estúpido, ¿ok? Porque de pronto es como, oh, en realidad ahora ya no eres esta persona. Eres la hija perdida. Es una pinche telenovela, güey. Ah, o sea, sacaron que eres hija perdida de un personaje ya No, 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 establecido. no, 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 no. Pero ella va a ser ahora la hija perdida. O sea, se va a hacer pasar como la hija perdida, Ah, ya, ya. pero no es la hija perdida. Ok, ok. Eh, ok, vamos a continuar con mi tema. Eh, O algo más que quieras mencionarnos de la ascendencia de la bibliotecarias. no, realmente no. Me quedas el volumen 8. El manga va más avanzado, eso sí. Y el anime también. ¿Cuál Eh, es la mejor forma de que si alguien lo quisiera checar? ¿Leer hasta el volumen 6? Anime, la verdad. No, no pierdes mucho. Lo que pierdes son algunos omakes, que la verdad es una de las partes buenas que puedes encontrar en las novelas o en el manga, pero no pierden mucho. O sea, desgraciadamente cuando ya te empiezan los momentos donde ella se va al... De nuevo, spoilers, pero me vale madre, en este caso ya. Cuando se va a la capital, que va a ser la hija perdida y bla, 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 es cuando se empieza a poner muy estúpido, porque empiezan de que no, ella en realidad, en su momento, gracias a su conocimiento, sabe cómo tratar a la nobleza. Y yo estoy como, es una bibliotecaria, ¿ok? ¿Has hablado con algún bibliotecaria? Lo único que les importa es, me regresas el fucking libro. Ok, ya empiezo a entender por qué te cayó mal. Sí. Y fíjate que es de los que me gustan, porque luego hay unos, mencioné aquí ahorita, Kenkokuki, así se llama, Isekai Kenkokuki, que es cada villano tiene que violar a una mujer. O sea, es impresionante. Sí, Oh, creo que he escuchado, sí me has platicado de eso. no, nunca te habla de Kenkokuki. Y está muy perturbante lo común que está resultando ese trope, siendo que es como que una tendencia muy de común denominador, como que para la chaviza. No, Y no, ya. bueno, sí para la chaviza, de hecho es mucho para la chaviza el problema. Tal vez en otro tema hable de este hombre que me rehúso a utilizar su nombre, un mangaka, que siento que influenció mucho estas chingaderas. Bueno, X. Bienvenido a formato eficiente, ahora aprende por qué necesitamos. O sea, Ok, creo que sí supongo que cuando alguien acabe con su tema puedo decir, y eso es todo lo que tengo que decir, o alguna pendejada así, o sea, para
evitar los silencios incómodos, que han sido menos de los que yo esperaba, ¿eh? Creo que Güey, son, ¿por cuántos años hemos hablado en WhatsApp? ¿Ok? sí, O sea, sí, sí, tenemos sí. días de conversaciones de Steven Universe. Oh, eso en día será un tema muy complejo. Pero no, es que yo mis experiencias que he tenido con podcast y así, como que yo esos silencios del y lo más cabrón es no hacer eso, Sí, a mi bienvenido a la perspectiva. postproducción. Pero eso realmente se quita en postproducción. ¿Te pongo? Eso es lo que dice. Eso dice el tutorial. Le juro que eso dice el tutorial. Ok, formato eficiente en efecto. Bueno, mi tema y también es un anime, porque creo que eso va a ser un tema recurrente aquí. Ujú. Me acabé recientemente salió en Netflix Shumatsu no Valkyrie, creo que también lo escriben más orientalizado, Valkyrie, como Valkyrie, algo por el estilo, y en Sí. inglés es Record of Ragnarok, que no tiene nada que ver con el título es japonés, pero funciona. Y lo recuerdas. Me lo acabé en Netflix en unos días, creo que una noche básicamente, y después estuve todo un día de que poniéndome al corriente con el manga, y está algunos arcs antes avanzado. Esperemos que haya pronto temporada 2, que todavía está como que en la mitad de la historia. Y bueno, ¿de qué va? Es un concepto nerd básico. Tienes un torneo y en un lado tienes a todos los dioses, porque en este universo los dioses han decidido que van a destruir a todos los humanos, y la Valquiria Brunhilde les convence de que esta competencia en la cual en una pelea uno contra uno va a ser un dios contra un humano, y todos los humanos son de los héroes más grandes de la historia, y ya a lo largo de la historia, por supuesto, sus feats se van convirtiendo en poderes tópicos de anime. Ejemplo, si Adán, como fue, sale y como fue creado por Dios, es igual a un dios y entonces tiene el poder de copiar los poderes de un dios. No sé. Y supongo que es a lo que voy, es una serie bastante estúpida, es muy divertida, algo de fanservice, y eso podría ser para algunas personas. Y los diseños son, lo más cercano que se me ocurre es Fate, porque hace mucho lo mismo de tomar como que estas figuras de dominio público y darles como que diseños muy de anime, pero creo que diseños bien hechos, a mí me gustan varios, y pues simplemente hacer lo que quieran con la historia para que quede dentro de su historia y de que cómo tomar este general importante de la cultura china y este dios importante para una cultura y hacer que se agarren de putazos. Y es, como digo, es pura diversión, muchos momentos de ñoñez grande. Hecho, terminé aprendiendo algunas cosas de cultura japonesa o demás, porque como es anime, mete mucho de ahí, no está tan occidentalizado. Y a pesar de todo, sigue sin ser tan molesto como Fate, porque en Fate cualquier figura que sea un guerrero poderoso termina se convirtiendo en una chica atractiva de 17 años o 15 más bien. Astolfo no es una Eh, chica atractiva de 15 años. Astolfo, creo que no, Astolfo es de las excepciones porque se vuelve un femboy de edad ambigua, pero Nerón se vuelve una chica de 15 Uh, años, el Arturo, rey que es el Arturo. básicamente. Sí, que bueno, al mínimo lo justifican como que no, en realidad había sido de que una mujer y todo. Y ya Jack el después Destripador. ni siquiera se molestan en eso. Sí, ya que el explorador de que me parece muy eh, indignante porque la hacen una loli, en el sentido de que no me agradan Literalmente, las lolis, te, me te, incomodan mucho. te juro que apenas leí el de Apócrifa. Porque es eso, Fate, Gran Apócrifa, ¿no? Donde sale lo de la Loli. Sí. Sí. Y dejé literalmente leer Fate por como un año entero, güey, porque dije, no voy a leer esto. Fuck Sí, this. no, Es o sea, Jack el sí, Destripador, ¿ok? no, y o sea, y Fate para mí, o sea, supongo que puedo soportar cierto fanservice, like I get it, de que, vale, quieres ver gente atractiva, pero eh, Fate sí tiene como que un fanservice muy, muy en tu cara y pues muy de esa onda y no, 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 no. No. Eh, y aparte, o sea, Apocrypha no me gustó, también no lo acabé. Y eso que me gustaban mucho de los personajes que habían metido históricos.
Y a veces es lo chido que tiene Fate, que es como que tomar este personaje no tan conocido y hacerlo un poco más estúpido de anime. Y hay alguna serie, Fate Zero es buenísima, creo que es la que sí te recomendé. Pero Record of Ragnarok es básicamente esa onda, pero con un enfoque diferente y me funciona mucho más que Fate. Porque creo que está el enfoque donde debería estar y no es en romance con el rey Arturo vuelto una chica puberta, es en putazos y referencias históricas ñoñas. Y ahí es donde está el objetivo. Y es una serie muy, muy estúpida, pero muy divertida. Las primeras peleas que pues están en todas las promocionales, entonces no es spoiler. El primero es Lubu, que es un héroe del romance de los tres reinos. Bueno, un héroe, es más como un villano. Eh, es o sea, muy importante, como que un general muy poderoso de la historia china contra Thor. El segundo es Adán, creo que es como que un Adán más heroico, contra Zeus. Y el tercero es Sasaki Kojiro, que es un samurái muy famoso, japonés, por supuesto, contra Poseidón. Que su Poseidón me gusta mucho, debo mencionarlo. Poseidón creo que es uno de mis dioses que menos me parecen interesantes, pero creo que irónicamente es la primera serie donde me parece que Poseidón es interesante porque te lo ponen como que este dios particularmente cruel, hermoso y poderoso y más que usar el mar simplemente está matando gente con su tridente. Pero pero sí, es una serie muy divertida. Y después me aventé todo el manga hasta donde hay ahorita, que hay otras tres peleas. Y como que tratan de. Siento que están como que en esta línea. Creo que ya enojaron gente hindú porque meten muchos dioses hindúes y como que a todos les dan su backstory de anime. Como que no, es que le está peleando por su panteón, por sus amigos, por su nakama. Pero pues son buenas peleas. Yo A creo que ratos cansan porque. Sí. yo creo que más bien es por lo de que quieren obtener el mercado hindú, Uh -huh. porque muchos negocios, especialmente en lucha libre, y sé de nuevo que voy a hablar de lucha libre, am, han estado intentando meterse en el mercado hindú. Entonces han estado metiendo, por ejemplo, campeones hindús, rudos hindús, caras hindús, sin realmente, por ejemplo, hay uno que metieron, este hombre, ay, se me olvida que incluso lo volvieron campeón del mundo en la WWE, que todos están como, ya sáquenlo porque el güey era malísimo. Este, ¿Cómo se mueve este hombre? No, que más era de Canadá el güey. O sea, fíjate, el güey era de Canadá y lo pasaron como hindú. Okay. Pero de ascendencia hindú, supongo. Sí, o sea, de ascendencia hindú, pero decían que el güey era de Nueva Delhi. Jinder Mahal. Pero el güey era un jobber, güey. O sea, era de esos güeyes que. Dame un segundo, ¿sí? Era un jobber. Era de los güeyes que llegan y nomás para estar en las primeras una, dos, tres peleas para hacer que otros se vean mejor. Es algo muy común en el WWE. No, es extremadamente raro. Normalmente cuando quieren, porque por ejemplo, Bob Holly menciona que realmente tú solo alcanzas la altura que te permita la oficina o te permita, este, sí, McMahon y los demás. Porque normalmente, por ejemplo, Dolph Ziggler siempre ha sido uno de los más populares, uno de los mejores, uno de los como más reconocibles y nunca ha llegado a ser campeón mundial por un tiempo significativo. Siempre ha sido como esporádicamente. Pero Jinder Mahal era literalmente un jobber, o sea, no era nadie. De pronto llegó, o sea, con un chingo de músculos, güey. Y hablamos nivel como de los ochentas. O sea, Okay. como Macho Man Arnold y. Schwarzenegger, algo por el Sí, estilo. eso, güey, eso. Y, y de pronto también empezaron a meterse en el mercado hindú, güey, y de pronto se volvió campeón. O sea, sé que ya no importa ahora, como por ejemplo le importaban en la época de mis padres, el porcentaje de victorias. Porque antes, por ejemplo, me contaba mi papá cuando fuimos una vez a las luchas, que en las tarjetitas de luchadores venía porcentaje de victorias. Entonces, Mahal es de los de hasta abajo, de creo que tenía 70% de derrotas. Wow. Entonces, eso no es normal, pero todos dicen, o sea, es que quería el mercado hindú. Entonces, probablemente a lo mejor es lo que quiere. Supongo que es Shonen Jump o quién es el que lo trae. Ay, güey, no sé qué revista es. Ahora Ok, bien,
Pero Me- básicamente la editorial yo creo que quiere meterse en el mercado hindú. Entonces es muy probable que le haya pedido, ¿sabes que- qué? Mete algunos hindús. Fue un paréntesis interesante, pero no estoy del todo de acuerdo. Y creo que no es el caso. Lo que pasa es, uno de los personajes principales es Shiva, pero Shiva lo Ah, ya, ya ponen te como, agarro, ya te agarro. Sí, pero sigue, Shiva sigue. lo ponen como que este patán, que Ujú. después ya tiene como que su arc y ya como que no es tan malo y así, pero te lo ponen como un poco idiota. Y a los hindúes no les gusta eso. Y en general es una serie muy respetuosa. Eh, Mm. También sale Buda bastante y no lo ponen como alguien tan malo, pero también lo, lo ponen como que una especie de hipster que no le importa nada y se viste acá como idol. Y te digo, me hace preguntarme de que, cómo, no sé, para escribir este tipo de historias de que ocupas bastante falta de respeto. O que, por ejemplo, casi no meten gente, por ejemplo, de cosas judio-cristianas, de que creo que Jesus tiene un cameo en una parte y todo el mundo se aloca porque, ¡oh, es Jesus! Pero parece que no va a pelear. Eh, y sale Adán, que pues no es precisamente un santo, pero casi no sale como que nada de judío-cristiano y no van a meter nada de árabe. Pero se enfocan mucho en como que personajes más de que griegos o así, porque pueden de que retratarlos como imbéciles, y ahí está donde está lo divertido. Solo espero que no hagan lo mismo que hicieron con Quetzalcóatl Ah, en la de a esta. mí ¿Sí te acuerdas? me, Kobayashi, la sí, de. sí, sí. No, lo hicieron dos veces. Lo hizo Kobayashi y lo hizo Fate también. ¿Qué hizo Y en Fate? ambas, Fíjate que no a sabía. Quetzalcoatl. La Fate hizo a Quetzalcoatl una morra rubia, tetona, que hace lucha libre. Y honestamente, Piche, el santo fue racista. contra el Blue Demon. Y Quetzalcóatl como Y referee especial. Quetzalcoatl. Y la justificación era porque está relacionado a la estrella de la mañana y eso la hace una deidad femenina y ahora es una mujer. Y creo Pero ¿por que, qué y la creo lucha libre? que mexicana. Creo que legítimamente no conoce nada más de México de allá. Y allá. fíjate qué raro, Eh, porque nosotros como Fíjate, me mexicanos indigna podemos. Pero más. qué, perdón. Esto va Bueno, a ser de que es raro porque, por ejemplo, creo que somos. Nosotros no necesitamos visa para ir a Japón. O sea, literalmente podemos ¿no? nomás tomar un avión. México siempre tengo muy buenas relaciones. No, bueno, es que también, y hay mangakas que sí como que les gusta mucho México. Aunque sea en lo visual, pero por ejemplo, Shaman King tenía varios personajes mexicanos o sea, mínimo sí estaba como que, está vestido como, no sé, revolucionario, que se das cuenta como que, ok, sí se investigó un poco, pero pues Mientras no lo Fate, hubiera puesto con Zarape, estoy bien, güey. hay uno con Zarape, pero Porque hice no la sé, pregunta. sí, pero o sea, honestamente, si lo pone con Zarape para mí es una ganancia, o sea, estamos hablando de que eh, la representación mexicana que tenemos de que en Fate, que es una serie con más de 100 personajes históricos de todo el mundo, es, reitero, una mujer rubia vestida como azteca haciendo lucha libre. Entonces, you take what you can, man. Y no, o sea, me indigna no tanto por una cuestión de respeto, sino porque siento que un personaje más cercano a la mitología de algún dios azteca hubiese sido más interesante. Pero es un buen tema, de hecho, como sí hay algunos de que animes que tienen referencias a, aunque sean los aztecas, y es muy interesante. También su líder creo que tenía un personaje que era Tezcatlipoca, son los ejemplos que me ocurren ahorita, la verdad. Pero sí, el punto, y sí, Kobayashi hizo Quetzalcoatl, una otra mujer rubia, Zona. muy, Y que le guste con los mucha Shota. representación latinoamericana. Yay. Ni Yay. siquiera es morena, o sea, no mames. Sí, ¿por qué la hacen siempre rubia? No entiendo. Alá, ¿qué tal cuatro? Yo digo porque Eh, es la única deidad que conocen y no saben pintar con café. Probablemente no, probablemente sea eso. No, o sea, si saliera como que algún de que Dios, de que Nahuatl, de que en Record of Ragnarok sí gritaría como, ¡ah! Pero no creo. Pero sí, o sea, es una serie muy interesante y muy divertida y solo quería poner la colación por ello. Y a menos que tengas preguntas, termino mi tema. No más, no una pregunta, un comentario. Cuando empezaste a hablar me sonó mucho a Drifters. No sé si lo conoces. No lo conozco, ¿de qué va?
Drifters es un manga en donde creo que ya es anime, pero no te podría asegurar. Es básicamente un manga donde supuestamente un samurái muere y descubre que como que los del orden y el caos, agarran figuras de así históricas y los meten como a mundos, de magia. Entonces tú tienes, por ejemplo, Aníbal y no, ahorita el nombre del general que derrota a Aníbal. Juntos, Ah, básicamente quejándose de la vida, como los dos viejitos de los mopeds. ok. No suena mal, de hecho. Si tengo cierta... Está un poco de pronto, pero una de las Es canciones, que, por ejemplo, que me gusta es que pone este Rasputin ahora sí como un mago. Hay también que está Hitler, güey, pero Hitler se suicidó. como lo vi raro. Eh, Sí, es de que literalmente llega a un mundo y de que dicen, aquí estaba Hitler como el de la. Porque obviamente, como buen y se cae, violaciones. Entonces, supuestamente el güey puso la violación como castigo y demás chingaderas. Am, pero lo que sí es que está ahí de que dicen, pero entonces pensó en su tierra y decidió suicidarse. Y yo estoy como, otra victoria en contra del nazismo. Ahora me siento menos mal que se muera. ok. Eh, Eh, ok. pero solo para acabar, creo que lo que me gusta de Record of Ragnarok es que se enfoque en lo que siento que este tipo de series como que con referencias históricas debería, y es el cool factor de solo de que veas, de que, no sé, un samurái contra Poseidón, y referencias históricas de que, onda, de que siempre de que está, no sé, está Thor peleando y está Loki de que en las gradas de que, jo, jo, jo. No, él no sabe que estoy aquí, cosas por el estilo. Y eso está divertido. Interesante eso. Sí, te Um, recomiendo. Entonces, pasamos al siguiente formato deficiente. Al mío, puedo hablar de deportes. Antes de entrar de lleno, nomás quiero comentar, me vale madres el tenis, ¿ok? Es como el golf, solo me importa si Mario está en la portada. No, Ok, ¿quién es Osaka? en lo que voy a estar, tampoco va a ser una discusión acerca de su condición mental. Si ella dice que está deprimida, entonces ella está deprimida. Voy a discutir realmente lo que rodea la controversia actual. Podríamos llamarle un análisis del paratenis, o sea, lo que está alrededor del deporte. Eh, Justamente, ¿quién es Osaka? Osaka es una de las mejores tenistas actuales. Principalmente está en individuales. Recientemente entró al Abierto de Francia. Ella dijo, voy a entrar, pero no quiero, no quiero dar entrevistas después del partido. No voy a dar las entrevistas. Le- eh, y el torneo dijo, ni madres, te mete una multa. Y Naomi Osaka se retiró en protesta de la multa que le metieron. Ok. Mi primera reacción, ¿Y esto es común? no, es extremadamente raro. Y además especialmente cuando hablamos de alguien como número 2 del mundo. Como si de pronto Nadal lo expulsara. Eh, Siempre se vuelve un escándalo. Y es raro porque si algo el tenis no le gusta es meterse en escándalos. Y mi primera reacción fue, fuck, el público general la va a quemar. Y antes de que diga, no, es cierto, hubo gente que la apoyó, déjame explicar. Una frase que me saltó a la mente, o sea, en el momento del que leo la nota, es una cita de Tanahashi. A nadie le importa a los luchadores que buscan tener vidas largas y sanas. Él específicamente hablaba de Tom Billington, también conocido como Dynamite, un luchador de los 80 conocido por su estilo revolucionario y por las consecuencias de dicho estilo. O sea, terminó en silla de ruedas como a los 50, a los 40, por una lesión en la espalda. Sí, no, es Eh, como que este mito de el quemarse brillante y rápido, ¿no? de Ícaro, es el mito de Ícaro básicamente. Pero, y también como que esta fascinación, como que estas personas están llevando el cuerpo humano al límite, están viviendo totalmente al límite. El problema es que, pues en efecto, el cuerpo humano no está, por algo está el límite ahí. Es Y perfecto, de hecho sí, y ese es un problema, o sea, lo vemos por ejemplo con Gabriel Batistuta, es un mítico goleador argentino conocido por su garra y su esfuerzo. Ah, a Batigol le dolió tanto el tobillo
que fue lo que más se dañó, porque ya no tiene ni tendones ni cartílago en el tobillo, es hueso, hueso, o sea, que le llegó a pedir a los doctores que les cortaran que le cortaran la pierna, que ya no podía aguantar. O sea, sí, de manera sincera, él dijo, o sea, con toda la intención de que saliera sin una pierna. O incluso llegó, dice en una entrevista, creo que en la misma entrevista dice que de pronto tenía que ir al baño, pero sentía tanto dolor en el tobillo que decidió orinarse en la cama. Y sucede, o sea, luego tienes a Greg Oden, un jugador, primera selección del 2007, que con tal de no ser considerado como una excepción del draft, porque fue primera selección previo a Kevin Durant, siguió jugando y siguió jugando y siguió jugando, pero sus rodillas ya no daban. Hasta que para aguantar el dolor se metió a la droga y al alcohol. ¿Por qué? Porque no quieren ser considerados débiles o cobardes por el público. Y suena un poco ridículo, pero como tú dices, o sea, nosotros fetichizamos esta imagen de el Ícaro, del que lleva el cuerpo al límite. O sea, por ejemplo, si te dijera, ¿sabes qué? Entrevisté a un jugador que en toda su carrera solo participó en 16 juegos de primera división mexicana, todos como suplente, nunca logró mantener la continuidad ni en segunda división y no tiene trabajo en el fútbol desde el 2019. O sea, un donadie, o sea, ¿por qué entrevistas a este güey? Pero si te digo que entrevisté a Julio La Momia Gómez, aquel que recuerda, que conoce el fútbol, recordará aquí a final de la sub-17, donde se dio un trancazo, empezó a sangrar, regresó al partido vendado y metió el gol. O sea, el problema no es solo que fetichizamos, es que aquellos ejemplos de los que fueron más allá, los ponemos en un pedestal y luego nos quejamos de por qué se lesionan. Y es como, y damos por hecho que las personas que no están en ese pedestal, de que no se están, de que literalmente destruyendo el cuerpo, son como que mediocres. Cuando, o sea, si tú me dices eso, o sea, igual una persona que ha estado en tantos partidos, que pues claramente un don nadie no es, pero es como una forma como que extrañamente condescendiente, ¿no? Eh, sí, no, o sea, es un no nadie, porque este tipo de jugadores aparecen y desaparecen todos los tiempos. O sea, como Ok, alguien que ok. luego que se ha puesto luego a meterse de lleno a los libros de estadísticas, ese tipo de jugadores desaparecen. Aparecen, desaparecen. De pronto se van a Nicaragua, de pronto se van a Guatemala, Salvador, se van a tercera o cuarta división de España, se van al MLS, a veces incluso debajo del MLS. O sea, pero así es lo que sucede, o sea, a nivel como global del fútbol mexicano, si te digo estas estadísticas es un donadie, pero aún así, a pesar de tener estas estadísticas, seguimos poniendo a Julio La Momia Gómez en un pedestal. Y justamente como tú dices, o sea, que sentimos como engañados cuando no se van al límite. O sea, está Manos de Piedra, de Roberto Durán, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. O sea, ha ganado títulos en diferentes pesos. Su récord actual ya retirado es 103 victorias, 70 de ellas por nocaut, 16 derrotas y 0 empates. O sea, pocos llegan a ese tipo de números. Incluso si llegáramos a poner porcentaje de victorias. Y su último título, o sea, para que entiendas qué tan bueno es, fue a la edad de los 49 años en el 2012. Wow. Y aún así, Y y aún así le chingan, dentro de los mundos del box, le chingan y le chingan que en una pelea en 1970 contra Sugar Ray Leonard dijo, no más, ya no aguanto, no más. Hicieron todo un documental de él, de esa frase hicieron un documental en el 2013. lo retratan como esta cosa vergonzosa, como algo Sí, como justificado. una cuestión vergonzosa, incluso ponen a Sugar Ray que va y confronta a Manos de Piedra y cuando sale dice, no, él está cobardado, se echa para atrás. Güey, hizo todo por el box. O sea, peleó hasta edades donde ya la verdad no debería seguir peleando y ganó. ¿Qué más puedes pedirle a él? Pero le siguen chingando porque un día dijo no más. Y digo, probablemente el hecho de que llegó a esa edad y se pudo seguir peleando es precisamente porque al menos tenía un concepto de que hey, hay un punto en el cual ya no más. Y creo que también, digo, yo ya, importante recalcar que sé
cantidades negativas sobre cualquier deporte, nunca ve, ni como espectador ni como jugador, pero también supongo que es una cuestión como tú viendo el deporte, como que no estás como que empatizando con lo que estás viendo y no te pones a pensar como que, güey, literalmente le está saliendo cara de sangre del cráneo. Y como que agarramos esta actitud como que sí, queda sangre, sí, pelea hasta caer el piso. Y es como que, güey, de que si estás inconsciente por N cantidad de segundos te puedes joder de por vida. Y entonces sumo que es como que más fácil de que solo decir como que, ah, cobarde, se rindió y así. Cuando No, pues es lo humano. es una cuestión, porque lo que yo siento es agarrando lo que dijo Tanahashi y ajustándolo a lo que Mm, estamos hablando. A nadie le importa a los atletas que buscan tener vidas largas y sanas, porque ujú. al final de cuentas, siempre buscamos lo extraordinario, lo sublime, lo magnífico, lo heroico. Sinceramente, ¿quién va a pagar dinero para ver lo humano? O sea, Pues sí, es que es bien complicado porque, o sea, me digo a mí mismo que no debería ser de que tan extremo siempre. O sea, pienso en las Olimpiadas, a lo mejor que no siempre son de que tan dramáticas, pero son como que, pues un nivel muy alto de rendimiento. es llevar el cuerpo al Pero, límite. sí, Incluso, pero pues la perdón, idea, ujú. incluso por Tú dale, ejemplo, sabes más que yo de esto. sí, incluso por ejemplo arquería, que es menos Mm, atlético, pero aún así requiere bastante fuerza y aguante. Aún así es llevar el cuerpo al límite. Eh, aún así te puedes joder este, la muñeca, aún así te puedes joder el hombro, y aún así tienes que llevar siempre el cuerpo al límite, porque los ponemos en un pedestal. Por ejemplo, Isaiah Thomas cuando fue un jugador de básquetbol. Puedo hablar, en un momento creo que se le murió la hermana. Fue en medio creo que de juego de postemporada y al día siguiente de la muerte él va a jugar. Entonces le preguntan, ¿por qué fuiste? Y dije, es que no tomé la vía fácil. Pero, o sea, realmente, si tú fueras al trabajo, en el trabajo, si a alguien se le muere su hermana y no va al día siguiente al trabajo, ¿lo culparías? No, de hecho, hasta lo esperado. Sí, pero, Hasta, pero nadie paga por lo humano. O mm. sea, tú pagas para ver lo extraordinario. ¿Y qué hay de extraordinario quedarse pensando en los muertos? O así se ve desde la punto perspectiva de los deportes, porque también hay una cuestión de masculinidad tóxica. Bueno, esa fue mi O primera sea, ves como que algún cambio. Mira qué. No, no veo un cambio. O sea, fuera de broma, no veo un cambio. Porque esa fue mi primera perspectiva. O sea, ok, Ujú. esto fue lo que pensé en el momento. Ya luego me puse a leer un poco más como buen chismoso que soy. Y resulta que también el Grand Slam de Francia, el Abierto de Francia y algunos de otros de Grand Slam y otros abiertos firmaron la carta donde eligieron a Osaka que tiene que ir a las entrevistas o no le iban a aceptar en los siguientes torneos. O sea, le dieron un límite, o sea, no, no puedes tocar esta institución, este mecanismo, este ritual, si lo queremos ver así. Y al final, ¿qué hizo Osaka? No, Osaka se salió del Abierto de Francia y no fue al de Wimbledon, que era el que seguía. Wimbledon es como el torneo o uno de los torneos, si quieren, dependiendo cómo lo veas, pero especialmente para la gente que no sigue tanto el tenis, Wimbledon es el torneo. Más incluso muchos dicen sigue siendo más grande que las Olimpiadas en cuanto al tenis. Wow. Eh, pero la segunda fue cuando justamente después de que esa respuesta, como uno lo describió, llevar una bazooka a una pelea de puños. Pero pienso, es que ellos lo tienen que ver así. Suena exagerado, pero una razón por la cual me gusta ver luego las entrevistas de lucha libre es que nos muestran las herramientas que se usan para promover eventos deportivos. A pesar de que la lucha libre no es un deporte porque o sea, todo está arreglado, yo me estoy refiriendo al negocio. Por años fue presentado como un deporte, sosteniéndose bajo los pilares del kayfabe o este secreto de que no era arreglado. Más bien el secreto de que era arreglado, que se sostenía este, básicamente bajo llave. Y para sostener esta ilusión tuvieron que perfeccionar el arte de vender la importancia del evento. Entonces,
primero están las entrevistas y los skits donde establecen el contexto, inician una chispa del conflicto, se hace por un empujoncito, un insulto, bla, 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 bla. Luego empiezan a insultarse el uno al otro en las entrevistas. No, hombre, este güey me dijo que me iba a morir, me habló contra mi mamá, no sabe lo que me costó en caso que le cueste una pelea importante. Luego sigue el evento, o sea, ya ahora sí la pelea, y al final los dos hacen una entrevista para finalizar la rivalidad o para continuarla, dependiendo de cómo lo vean los promotores. Hay una cuestión narrativa ahí muy interesante, ¿eh? Ujú, pero esa es la cuestión, así es como funciona, o sea, a grandes rasgos. Por ejemplo, Bret Hart contra Steve Austin para WrestleMania 13. Primero, Steve Austin le faltó al respeto a Hart, que en ese momento era un ex campeón mundial, que estaba buscando obtener de nuevo su título. Luego Austin continuó agravándolo, pegándole, entrando a sus peleas. Y Hart también empezó de que no me están respetando, me están abucheando. Hasta que se desató la guerra entre ellos en WrestleMania 13. Y tras la pelea los dos continuaron insultándose para continuar obteniendo dinero. Regresando, por ejemplo, a los deportes, al fútbol, que es mi deporte favorito. O sea, las pinches entrevistas en los entrenamientos son, ¿qué piensas de? ¿Qué opinas de? Dicen que ustedes, o sea, la verdad, nada, güey. Son preguntas insípidas, hasta si lo ves de una perspectiva como más de por qué estoy viendo esto. En alguna pregunta un jugador va a decir una burrada, que los medios van a comunicárselo al equipo contrario, y de ahí inicia la guerra de declaraciones. Un burro dice algo y el otro le contesta. Y en los resúmenes deportivos vamos a ver exjugadores, ex técnicos y uno que otro comentarista agarrando agua a su molino. Demasiado común en México. Una pequeña digresión, nomás una pequeña nota. Ya que estoy hablando de comentaristas. Chinga tu madre Álvaro Morales, chinga tu madre Pietra Santa y chinga tu madre David Faitelson. Voy a tratar de no sobreusar el chiste. No sé de quién estás hablando, pero Ok, no sé de quién estás sí. hablando. Nunca en mi vida he visto un grupo de comentaristas más desagradables y deshonestos. Y eso que tengo que ver TDN para ver los juegos de la Eurocopa. Especialmente tú, Faitelson. Tú no niegas la cruz de tu parroquia porque nunca la tuviste. Este güey estuvo años chingue, chingue, chingue. ¿Qué nombre Tuca? No, es un peligro. O sea, no lleva el equipo de Tigres a su potencial. O sea, la verdad me hartaba. Y ahorita que despidieron a Tuca, eh, hay varios rumores, pero básicamente ya no está en Tigres. Estoy diciendo, no, oh, Tuca merecía más. Oh, ¿qué hará Tigres sin Tuca? Y es como, güey, cállate. La verdad, o sea, entiendo que quieres hacer, incluso respeto más a Álvaro Morales. O sea, el güey es se la pasa realmente creando controversias, pero mínimo continúa el hilo de sus controversias. Este güey eh, anda con una y mañana anda con otra. Es impresionante. O sea, hacen peleas solo porque sí. Sí, o sea, es como te digo, llevan agua a su molino, ¿no? Para continuar la controversia y la verdad, especialmente Faitelson, que es que tiene como más reputación por haber sido estudiante de José Ramón Fernández, José Ramón Fernández. No entiendes, ok. ¿No? Es uno de los grandes deportistas, uno de los grandes comentaristas y periodistas deportivos. O sea, en teoría, él debe. Los comentaristas van a una escuela. No que yo recuerde. En teoría, muchos son de los de comunicación, pero por ejemplo, este hombre, ¿cómo se llama? André Marín. André Marín llegó, creo que de la prepa a, a estar ahí trabajando como las maquinitas para estar recibiendo información de los Juegos de España. Entonces es como esta cuestión de que se están que un comentarista padrina a un chavo y le va enseñando cómo se hace o algo así. Más o menos. Normalmente ahora son exjugadores, entonces agarras a cualquier exjugador y lo haces que comente. Mm. Por Presumo eso que tiene ves que ser uno particularmente carismático, ¿no? uno conocido y carismático. O sea, Borghetti, Luis Gabriel Rey. ¿Es Rafael Lugo o Luis Gabriel Rey? Rafael Lugo más bien. No sé si Porque para ser comentarista tienes que ser como que pues tener labia, ¿no?
La verdad, güey, he visto los comentaristas gringos y no estoy tan seguro de eso. Sí, perdón, no pude contener mi desagrado por esos imbéciles. Am, el punto es, utilizan las mismas herramientas para crear anticipación ante el evento. Sea fútbol, sea básquet, americano, tenis. Lo importante es que la gente se entere del evento y que se conecte con los atletas. O sea, en teoría esto restaría importancia al evento, lo cual no es cierto. Importa el evento, pero debe haber una razón para verlo. ¿Por qué gastar mi tiempo en conocer este evento? ¿Por qué gastar mi tiempo en conocer las reglas? ¿Por qué gastar mi tiempo en otros jugadores? Y, y yo, por ejemplo, que yo como purista del fútbol, o tal vez no purista, como amante del fútbol, como por ejemplo mi padre hizo amor al básquet, mi madre hizo amor al béisbol, que no tenemos ningún problema en ver los sistemas, ningún problema en ver juegos de segunda división, ligas menores, ligas, por ejemplo, papá a veces se pone a ver los juegos de FIBA o se pone a ver las ligas europeas de básquet. Mamá una vez se puso a ver los estos de colegiales de béisbol. Yo luego estoy viendo segunda división. O sea, no somos suficientes. No somos lo suficientes para pagar los millones que ahora se les pagan a los deportistas. O sea, no, ellos no pueden vivir de los superfans. Los millones provienen de los que conecta con los deportistas a través de la maquinaria publicitaria que acabo de describir. Aún así estoy a favor de que Osaka no dé las entrevistas. A pesar de lo que acabo de mencionar, estoy a favor de que no las dé. Porque esas entrevistas son groseras, maliciosas, crueles, estúpidas, ridículas e innecesarias. Am, la verdad es que buscan la controversia barata, luego están tratando de obtener una reacción negativa de los atletas, otros preguntan cosas que nada que ver. Por ejemplo, hay uno que alguien me pasó, un cuate de la uni creo que fue, que me mandó un video de Supongo que para una deportista, pues mujer han de ser aún más culeros, ¿no? bastante mujer y negra. Esas Mm. como son los gringos y demás. Pero por ejemplo, Conor McGregor, me enviaron una de él, que en una entrevista le preguntaron de su whisky que acababa de producir, no sé si aún esté, la verdad no me importa. Pero le eché eso, o sea, eso es que tiene que ver con la pelea que estaba promocionando. Nada. Pero también, o sea, obviamente no lo justifico ni nada, pero no logro imaginarme, es que son muchos partidos, muchos juegos tan constantemente, como ella es la manera de darle hype, o sea, como alguien que no lo ve, no me lo puedo imaginar. Realmente yo creo que tiene que ver un poco con identidad. Es el fútbol y identidad y cómo se relaciona a veces con el fanatismo es algo que tal vez hablemos Mm. más tarde, porque ahí sí empezamos a hablar de por qué sigues un equipo, qué te hace que sigas un equipo, qué te conecta con un equipo, qué te conecta con un jugador, ese tipo de cuestiones, pero eso es aparte. Eso es como dice el Chavo Flores, de la humedad después hablamos, ahorita venimos de lo de las ratas. Pero especialmente, y para esto es que a veces tratan de humillar a los atletas, especialmente cuando se les percibe como arrogantes. Y Cuando es como, güey, es como que, güey, este es mi trabajo. sí, o sea, de pronto es como, o sea, ¿por qué haces ese tipo de preguntas? ¿Por qué estás intentando humillarme aquí en público? O sea, no trae nada al deporte, a veces no trae nada al deporte, nomás se siente como lo de TMC, los de TV Notas. Pero desgraciadamente es una necesidad del negocio de los deportes, especialmente con el tenis, lo que de Osaka, porque es un deporte individual. O sea, por ejemplo, tienes en el fútbol tienes a gente como Sergio Busquets que no le gusta usar redes sociales y que no le gusta dar entrevistas. Y tú puedes hacer eso en el fútbol porque son 11 y los de la banca y el técnico. O sea, son fácilmente 20 personas que pueden tomar la entrevista antes que tú. Sí, por Y, ejemplo, he y sabido aquí de es muchos, individual. Y aquí es en individual. O sea, americano hay como que, he sabido de jugadores como que muy excéntricos, creo que no sé en qué equipo, pero había alguien, creo que un liniero que era súper otaku y la gente como que lo pasaba como que LOL, y, pero o sea, como que era más como que un detalle curioso. Eh, sí, porque sí, o sea, en ese sentido, irónicamente siento que es más saludable lo que hacen la WWE, cuando ya es como que, pues sí hay cierto deporte, pero también es legítimamente una narrativa y un personaje. Y supongo que no siempre es el caso, pero
la parte de mí que le gusta el teatro piensa que si es un personaje ya no es tan personal y es un poco más saludable. Mm, depende un poco cómo lo ves, porque muchos de los mejores personajes de la lucha libre realmente son como la persona, pero llevada al extremo. O como por Bueno, ejemplo Chris Jericho siendo mamones, Chris Jericho siendo llevado al extremo. pero, o sea, no sé, digo, supongo que ha de ser como caso por caso, pero, por ejemplo, o sea, sí, de lo poco que he escuchado, por ejemplo, vi la historia de Chris Benoit, que Ah, eso es toda una historia, sí, pero yo, no que yo me era un acuerdo fan que, de Chris Benoit antes de que sucediera. pero, o sea, me acuerdo que mencionaban de que sí hay como que luchadores que es como que una cosa es la lucha y otra cosa es en la vida normal, y eso como que, supongo que sea lo mejor de ambos mundos, pero está muy cabrón. Ujú. Sí, está muy Tanto cabrón. psicológicamente o también, o sea, como industria, cómo es que funciona ese pedo. Sí, especialmente porque en lucha libre, o sea, te la pasas fácilmente, en Estados Unidos te la pasas 50 semanas en carretera. Sí, también hablaban de eso y son de que es una vida muy intensa. Sí, esas son, la cuestión es, voy a hablar de pronto otra paréntesis y digresión y todo lo que quieras, pero la cuestión es de que el sistema americano de lucha libre nace, porque antes, si tú llegaras a ver lucha de los 60 y 70, es muy lento. O sea, de pronto unos golpecitos, alguien en el suelo, un suplex y ya. Entonces tú podías hacer eso por 50 semanas, pero como va pasando el tiempo y empieza a llegar la lucha libre, empieza a llegar el chuto, que es el estilo japonés que es más duro, am, de pronto se vuelve más intenso, pero sigue siendo el mismo las mismas fechas. Pero bueno, regresando a lo de Osaka, este, sí, entonces la cuestión es de que son crueles, la verdad, las entrevistas y son innecesarias, pero desgraciadamente es una necesidad, como digo, especialmente con ella, que es un deporte individual y no veo que cambie. Incluso si toda la publicidad de los partidos fuera producida solo por los deportistas, o sea, ellos se dedican a cuánto quieren de entrevistas, cuánto quieren de comentarios y de poner su cara en la publicidad y en los panfletos y demás, porque entonces de hecho, eso yo creo que agravaría el problema, eh, porque por algo están los organizadores, justamente para que ellos no tengan que se tengan que dedicar principalmente en el deporte y no en promocionar los eventos. Marco Pierre White, y perdón de nuevo por otra extrapolación, White menciona en Boiling Point, un documental acerca de su pupilo Gordon Ramsay, que la primera y segunda estrella Michelin son premios para cocinero, mientras que la tercera es para un restaurantero. Él pone gente que tiene que tienen que hacer sentir su presencia hasta en la comida, tanto en la comida como en el vino, en los cubiertos y hasta en el baño. Entonces, en los deportes tienes cocineros como Saka o Busquets, o sea, gente que solo le gusta el deporte pero no quieren hacer toda la parte de la promoción. Ujú. Y tienes restauranteros como las Williams, las hermanas Williams o Cristiano Ronaldo, que es también construir su imagen. Es un muy buen ejemplo de una dicotomía que también he notado, pues en todo. O sea, yo siempre lo he notado también pues en escritores, que también ahí el restaurantero es un poco más inusual, pero o sea, definitivamente que sí hay casos como que son de que una personalidad. Y Ujú. también puedes de que, no está relacionado con lo que yo conozco, pero pues casos donde la persona es famosa porque está haciendo buen arte o porque el arte es como que es esta El construcción del vehículo, artista que está detrás, sí, el vehículo para el la vehículo de la construcción de su construcción. imagen. Y ahí también, y en casos ya de artista puedes hablar de que, porque no me quiero ir, porque siento que estoy siendo el niño que quiere como que moverlo hacia mis aguas, pero ahí ya es Echa, como que lleva una agua a tu cuestión. molino, lleva agua a tu molino, mi brother. Lleva agua a mi molino. No tengo molino, no tengo agua. Pero bueno, supongo que lo que trato de decir simplemente como que es una cosa muy diferente cuando es solo la personalidad es lo que está sosteniendo todo, o la personalidad es como que lo que le está dando un poco de cohesión. Y supongo que en el deporte el ideal también sería como que el punto medio, o sea, tiene la personalidad para hablar
cuando tiene que hablar, pero también es el deportista, porque se supongo que cuando es solamente personalidad y ninguna habilidad deportiva, me imagino que luego se dan cuenta. Sí, especialmente en el box. O por ejemplo, ¿te acuerdas que mencionó ahorita Greg Oden? Que es decepciones del draft. Una de las cuestiones que, por ejemplo, siento que es cruel, y la verdad no sé por qué los ponen, pero ponen listas de las peores decepciones del draft. Y hay jugadores que de por vida han sido conocidos como eso, como una decepción, como alguien para burlarse. Boswell, por ejemplo, una de las primeras selecciones del draft de la NFL de no me acuerdo de qué año. Él era, o sea, sí, la verdad llegaba siendo arrogante y tenía incluso antes de que llegara al profesional tenía sus comerciales y demás. Entonces a él lo ponen ahí para burlarse de él que no era lo que él decía hacer. O sea, sí te llegas a dar cuenta, porque si algo tienen los deportes que no tienen lucha libre es que no controlan lo que sucede en el campo. Pueden apoyar y pueden fomentar y pueden así como, ok, este güey como que ponlo, por ejemplo, con las Williams, en algunos abiertos ellas son invitadas, ellas no tienen que pelear por supuesto, pero aún así son conocidas por ser de las mejores del mundo, porque ellas sí pueden este, ellas pueden justificar su posición a través de lo que hacen en el campo y también Cristiano Ronaldo. O sea, por ejemplo, uno que sí diríamos que fue puro bla bla bla, Chamagol. No en, no en Chile, no en Atlante, en Tigres. Para aquellos que no recuerdan, Chamagol estuvo en Tigres y tenía un programa de radio. En uno de los peores años de Tigres. La verdad, era Rolando Zárate, Chama, Saritama, creo que ya estaba, no recuerdo si aún estaba Sancho. Este, Cerda estaba, creo que aún estaban de Nigris, que luego se fue a Rayados. Peores años, o sea, con José Luis Trejo. Yo me acuerdo mucho de esos años porque todos decíamos, no, hombre, íbamos a ser campeones Gaitán. O sea, era el centro del equipo. Peores juegos que hubiera visto. Creo que luego llegó Daniel Guzmán y los hizo peores. Pero sí, o sea, te das cuenta cuando solo un puro bla, 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 pero no tiene nada que mostrar. Ah, pero en este caso, Cristiano Ronaldo y Williams son gente que diríamos es el punto medio, que pueden hablar, pero que también pueden, aquí ser como pueden hablar y pueden pelear en el campo. Y continuar lo que estaba mencionando, o sea, no puedes pedirle a los Williams y a los Cristiano Ronaldos que se encarguen de todo, o sea, de la promoción, de los panfletos, de rentar los espacios, de obtener los contratos televisivos, no, o sea, para eso existen los organizadores, los cuales buscan maximizar sus ganancias, y para maximizar dichas ganancias necesitan las herramientas previamente mencionadas. O sea, desafortunadamente es una necesidad para el mundo capitalista, si lo quieres ver, e incluso el comunismo, porque en el comunismo tenían que justificar por qué se gastaba el dinero. Y hasta cierto punto tenemos estos mecanismos que usaban en las Olimpiadas, porque siempre que hay Olimpiadas, eh, reportaje y reportaje de cómo luchó su mamacita y demás. O sea, si, si quisiéramos hacer un cambio, el único cambio que yo veo es regresar al amateurismo, o sea, al amateur, pero no me refiero a las Olimpiadas, porque pues las mismas herramientas para darle la importancia al evento y justificar la necesidad de traer a los mejores atletas de todo el mundo. O sea, tienes que justificar por qué estás haciendo el evento. O sea, me refiero al amateurismo de jugar una cascarita en los campos de tierra, donde la victoria y la derrota es relevante solo para aquellos que están en el partido. Y la verdad, dudo que cualquiera de los atletas profesionales actuales, masculinos o femeninos, renunciaran a los millones. Eh, Veo muy difícil que se produzca un cambio, porque si quieres hacer un cambio de que, ok, ellos hacen su publicidad, vas a tener que hacer que todos se conviertan en restauranteros y va a ser más presión para gente que, como Saka, que realmente quiere ser cocinera, siguiendo la metáfora. Bueno, llegamos al punto final. Redes sociales, ¿algo que hayas visto, mi brother? Redes sociales, algo que haya visto particularmente feo. Feo, Hay bueno polémica. o polémica, cuenta. No es una polémica grande, solo que JoJo Leon, que es la parte 8 de JoJo's Bizarre Adventure, que es mi manga favorito, sacó su capítulo 108, parece que ya se va a acabar y hay mucha polémica, parece que puede ser que sea un final decepcionante. Y
porque fue una parte que estuvo muy guiada por misterio. Entonces todo el mundo teníamos nuestras teorías muy desquiciadas y parece que el mangaka lo va a acabar en un punto no tan alto y eso es un poco decepcionante. Y eso ha sido lo único particularmente grande en cuanto a redes sociales en lo que me he involucrado recientemente, fuera de, no sé, los típicos memes estúpidos de siempre. ¿Qué hay contigo, Bruno? ¿Has visto algo en las redes sociales? La verdad, no mucho. Recientemente he estado muy ocupado. Eh, realmente, para serte sincero, he estado todo este como semana he estado retuiteando cosas de Fire Emblem. Como que me dio como de pronto la obsesión de Fire Emblem, porque también puse a leer un rato los fanfics. Solamente he jugado el Radiant Stones, que estaba en Game Boy Advance. Me pareció muy bueno. Siempre me han hablado maravillas de las historias de algunos de los más viejos y más clásicos, pero Ah, o sea que es un poco más bien como en su momento eran. Sigue siendo buenas historias, pero o sea, ya con las historias modernas como que no dan. O sea, no estaría a la altura de BioShock, pues. y sí, o sea, creo que los podría jugar en emulador o algo por el estilo, pero nunca me he puesto, no me he sentado a hacerlo. Y siempre me arrepentí porque recuerdo que pude haber comprado el de GameCube, creo que es Path of Radiance, Path of Radiance, sí. eh, que era como que este estilo más 3D, pero Tienes un en su Switch, momento, ¿no? no, tengo un Wii. Ah, creo que podrías jugar, ¿no? Path of Radiance. No, Down. Radiance of Down es el que está en Wii. O sea, ahorita puedes, Mi punto es de que lo pude hackearlo. haber jugado en su momento y no lo hice, y ahora comprarlo en físico te sale en mucho más de 1000 pesos. Por eso tienes que hacerlo pirata. La única forma correcta de vivir en este mundo. Sí, es algo raro. Especialmente cuando tuve el PlayStation 2. Sí, fue PlayStation 2, no fue 64, fue PlayStation 2. Sí me dieron el chip para piratas. Chipeado. Sí, chipeado. Am, desafortunadamente no pude jugar mucho ahí porque un primo me tronó mi PlayStation 2 Eso está triste. los días después de eso. Y de igual manera, realmente en PlayStation lo único que jugaba era Medal of Honor y FIFA. Fíjate, yo siempre fui muy Nintendo fag, entonces de que creo que nunca tuve ninguna consola que era de Sony. Y hasta que me prestaban una y jugué Shadow of the Colossus por un tiempo y Ah, sí. después y Ico, maravillosos juegos. Ico y Y se Shadow of the... descompuso Ok, Ico y Shadow cuando of yo lo the tenía, la Colossus. vergüenza de la vida. Ico y Shadow of the Colossus los intenté jugar en emulador hace un buen tiempo, pero los tuve que dejar. Pero estaban bastante interesantes. Creo que es definitivamente, es una forma muy diferente de hacer videojuegos y creo que a la fecha sí, me sigue impresionando bastante. O sea, creo que fue más o menos el punto donde dejé de jugar tanto. Entonces creo que sí hay como que juegos modernos que lo utilizan más. Pero, o sea, cuando lo jugué sí fue como que algo muy impresionante de que ya, esto es un tipo muy diferente de juego, como que más basado en una experiencia. Aiko también es un poco lento, un poco, diría casi aburrido, pero no me aburría del todo. Pero sí era más como que sentir la atmósfera del lugar donde estabas jugando. Y era, o sea, y me parecía muy interesante, sobre todo porque sí son como que experiencias que no puedes tener en una película, en un libro. Hemos llegado al fin. Parece que sí. Parece que sí. Esperemos verlo la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por todo.